El silencio en la habitación de Mateo era un océano denso y helado, una ausencia de vida que pesaba más que cualquier sonido. Elena, su nueva cuidadora, sentía el frío no solo en la piel, sino en el alma, mientras recogía las decenas de dibujos esparcidos por la alfombra de diseño. Todos eran idénticos, una obsesión monocromática que los psicólogos habían etiquetado como la inevitable recreación del trauma. Un coche destrozado contra un árbol, la lluvia cayendo como lanzas de cristal y una figura femenina diminuta, reconocible solo por una mancha roja que simulaba la bufanda de su madre. Pero mientras sus dedos rozaban el papel grueso, su intuición, afilada por una vida de carencias y soledades, detectó algo imposible, un detalle que la legión de expertos había ignorado. En la esquina más sombría de cada dibujo, casi fusionado con la noche, se perfilaba la silueta de un segundo vehículo. Un detalle como este puede cambiarlo todo. Si crees que los secretos siempre salen a la luz, únete a nuestra comunidad en Susurros del Destino. Suscríbete, activa la campanita y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas, para que ninguna historia como esta se pierda en el silencio. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Elena se arrodilló junto al niño. ¿Había alguien más, Mateo?, susurró, y el universo del pequeño se fracturó. Sus ojos, normalmente vacíos, se llenaron de un terror puro, abismal. Su mano temblorosa cogió un lápiz negro y, junto al coche fantasma, dibujó una figura tosca y amenazante antes de levantar la vista y señalar, sin dudar, una fotografía en la estantería. Su tío Javier. Con el dibujo temblando en su mano como una hoja frágil en medio de una tormenta, Elena atravesó los pasillos de mármol que parecían corredores de un mausoleo hasta llegar al despacho de Ricardo Alarcón. El hombre era una extensión de la casa, imponente, frío y herméticamente cerrado. Estaba de espaldas, contemplando el jardín moribundo a través del cristal, una fortaleza que lo protegía de un mundo que ya no entendía. Cuando Elena, con la voz entrecortada por la urgencia y el miedo, le explicó el descubrimiento, él se giró lentamente. Su rostro, cincelado por el éxito y la pena, no mostró ni una pizca de interés, solo una condescendencia helada. «Señorita García», dijo. Su voz era el sonido del hielo al quebrarse. «Agradezco su celo, pero mi hijo ha sido evaluado por los mejores especialistas del país. Su trabajo es cuidarlo, no analizarlo». Humillación fue un golpe sordo y brutal. Ricardo tomó el dibujo. Lo miró con desdén y lo arrojó sobre la mesa de caoba como si fuera basura insignificante. Para él, ella era solo una empleada con delirios de heroína, una intrusa que pretendía comprender un dolor que a él mismo lo había consumido. Elena sintió como las lágrimas de impotencia quemaban sus ojos, no por el desprecio hacia ella, sino por el grito mudo de Mateo, que acababa de ser silenciado una vez más por la misma persona que debía protegerlo. Esa misma noche, un sonido insólito rompió la quietud de la mansión. No era un llanto ni un susurro, sino algo mucho más extraño, el eco ahogado de una posible risa. Ricardo, incapaz de conciliar el sueño, con la imagen del coche fantasma grabada a fuego en su mente a pesar de su negativa, siguió el rastro de aquel milagro auditivo. Se detuvo en el umbral de la habitación de Mateo, oculto en las sombras, y lo que vio lo dejó sin aliento. Elena no estaba interrogando al niño ni mostrándole sus dibujos traumáticos. Le leía un cuento infantil con una voz suave que tejía un pequeño refugio de calor en la inmensa frialdad de la casa. Mateo, con los ojos fijos en una ilustración de un sol sonriente, emitió de nuevo aquel sonido gutural, un intento de alegría que llevaba 2 años enterrado bajo capas de silencio y tristeza. Fue la primera grieta en la armadura de Ricardo. El shock de ver una chispa de vida en su hijo fue tan poderoso que lo impulsó a salir de su escondite. «Continúe», ordenó su voz ronca por la emoción contenida. En ese instante de frágil esperanza, la figura de Javier se materializó en la puerta, su rostro una máscara de falsa preocupación que no lograba ocultar una furia helada al ver la escena. Apartó a Ricardo con un gesto posesivo y siseó, sus palabras cargadas de veneno. «Esa chica es un peligro. O la despides tú, o conseguiré que un juez
la aleje de mi sobrino por su propio bienestar. Ricardo Alarcón era una construcción perfecta, un edificio de éxito y poder, cuyas paredes maestras eran la disciplina y el control absoluto. Como director general de una de las constructoras más influyentes de América Latina, su vida transcurría en una coreografía de reuniones de alto nivel, decisiones millonarias y un respeto que bordeaba el temor. Su traje, siempre impecable, era una armadura diseñada para ocultar las grietas de un hombre que se había roto por dentro 2 años atrás. Desde que el coche de Sofía se convirtió en una tumba de metal y cristal, Ricardo se había exiliado de sus propias emociones, convirtiendo su mansión en un mausoleo y su corazón en una cripta sellada. La inmensa fortuna que había amasado no era más que un decorado inútil, un recordatorio constante de que no había podido comprar lo único que importaba: más tiempo. Vivía como un viudo, sí, pero sobre todo como un fantasma atormentado por una culpa secreta, un veneno que le impedía mirar a su propio hijo a los ojos sin ver el reflejo de su fracaso como esposo y como padre. Elena García, por otro lado, no poseía nada más que las cicatrices de una vida que le había enseñado a sobrevivir con lo mínimo. Huérfana desde la infancia, había crecido en el anonimato de los centros de acogida, aprendiendo que el afecto era un lujo y la soledad una compañera constante. Su llegada a la mansión de los Alarcón fue como el aterrizaje de un pájaro perdido en un palacio de hielo. No la movía la ambición ni el deslumbramiento por la riqueza. La movía un instinto de protección forjado en su propia desdicha. En el silencio de Mateo reconoció el eco de sus propias noches sin consuelo. En su mirada perdida vio el mismo abismo al que ella se había asomado tantas veces. Su empatía no era una cualidad, era un mecanismo de supervivencia, una herramienta afilada que le permitía leer el lenguaje del dolor que otros, con toda su formación y sus títulos, eran incapaces de descifrar. Ella no veía un caso clínico, veía un alma náufraga que, como ella, solo necesitaba que alguien le lanzara un salvavidas. El choque de estos dos mundos fue una colisión silenciosa pero devastadora. Ricardo, el millonario que podía mover los cimientos de una ciudad con una sola llamada, era impotente frente a la muralla de silencio que su hijo había levantado. Había contratado a los mejores psicólogos, a los terapeutas más renombrados, y todos habían fracasado, entregándole informes clínicos que eran tan fríos y estériles como su propia casa. Y entonces llegó Elena, una empleada, sin credenciales ni prestigio, armada únicamente con su intuición y la paciencia de quien sabe lo que es esperar una señal de vida en medio de la nada. El sonido casi imperceptible de la risa de Mateo esa noche no fue solo una grieta en el silencio del niño, fue un terremoto en el alma de Ricardo. Por un instante la esperanza se abrió paso a través de las ruinas de su pena, una luz tan intensa que le hizo sentir un pánico atroz, el miedo a volver a sentir algo después de tanto tiempo adormecido. La amenaza de Javier, sin embargo, no era solo una advertencia sobre su influencia en Mateo, fue una daga lanzada con precisión quirúrgica al punto más vulnerable de Ricardo: su culpa. Cada noche, cuando el silencio de la mansión se volvía ensordecedor, la misma escena se repetía en su mente como una película en bucle. Recordaba el teléfono en su mano, el tono glacial de su propia voz discutiendo con Sofía por una estupidez, por una cuestión de negocios que ahora le parecía insignificante. Recordaba sus últimas palabras, cargadas de una frialdad y una ira que jamás podría retirar. Colgó el teléfono, sintiendo una amarga satisfacción, sin saber que acababa de dictar una sentencia de muerte. El pensamiento de que su enfado la había distraído, de que su dureza había empujado su coche contra aquel árbol, era una tortura que lo consumía lentamente. Este secreto era su cadena y su ancla, una herida tan profunda que lo hacía ciego a la verdad y peligrosamente vulnerable a las mentiras de quien deseaba mantenerlo enterrado para siempre. La amenaza de Javier resonó en la mente de Ricardo como el eco de una campana fúnebre, una vibración helada que paralizaba cada fibra de su ser. Se quedó inmóvil en el pasillo, un espectador en su propia vida, mientras la disyuntiva lo partía en dos.
Por un lado, la imagen de su hijo emitiendo aquel sonido gutural, un brote de vida en un desierto de pena, una promesa susurrada por Elena. Por otro, la voz de su cuñado, un recordatorio constante de su fracaso, de su culpa, de la noche en que su propia ira por teléfono pudo haber sido el catalizador de la tragedia. Despedir a Elena era la opción cobarde, la más sencilla. Significaba apaciguar a Javier, mantener la frágil y artificial paz de su existencia y volver a sumergirse en la cómoda anestesia del dolor controlado. La culpa era una bestia que Javier sabía alimentar muy bien, y en ese momento le susurraba al oído que un extraño no podía entender su tragedia, que proteger a Mateo significaba aislarlo, mantenerlo a salvo de falsas esperanzas, que solo podrían romperlo más. Con el corazón convertido en una piedra, tomó la decisión. Silenciaría esa pequeña luz para evitar un incendio mayor. A la mañana siguiente, con el alba tiñendo de un gris melancólico los ventanales de la mansión, Ricardo se dirigió a la habitación de Elena. Había ensayado un discurso frío y distante, las palabras de un empleador poniendo fin a un contrato, una armadura verbal para protegerse de la conexión que sentía, pero al abrir la puerta, la encontró ya con una pequeña maleta sobre la cama, doblando con cuidado sus escasas pertenencias. Ella lo había escuchado todo. No hubo lágrimas ni súplicas en su mirada, solo una dignidad serena que lo desarmó por completo, haciéndole sentir pequeño y cruel. «No se preocupe, señor Alarcón», dijo ella con una voz suave que, sin embargo, lo atravesó como un puñal. «Entiendo perfectamente. Lo único que importa es Mateo. Antes de 1900... Cerrar la maleta le tendió un sobre. «Es algo que escribí para él, una pequeña historia. Quizá algún día quiera leérsela». La ausencia de reproche en su gesto fue la peor de las condenas. Ricardo se sintió como un verdugo, ejecutando una sentencia injusta contra la única persona que había logrado un milagro. Mientras Elena caminaba por el largo sendero de grava que serpenteaba hacia la verja, su silueta se hacía cada vez más pequeña, un punto de fragilidad a punto de ser devorado por la inmensidad de la propiedad. Ricardo la observaba desde el porche, con el sobre en la mano y un sabor a ceniza en la boca. Fue entonces cuando el silencio de 2 años se hizo añicos. Un grito desgarrador, agudo y desesperado, rompió la quietud de la mañana. No era un lamento, ni un sonido animal. Era una palabra. «Elena». El universo de Ricardo se detuvo. El tiempo se congeló. Se giró con una violencia que casi lo hizo caer, y allí, en el umbral de la puerta principal, estaba Mateo. Su pequeño cuerpo temblaba de pies a cabeza. Sus puños estaban apretados y su rostro, normalmente una máscara de vacío, estaba contraído por un torbellino de emociones. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus ojos, 2 pozos de angustia, estaban fijos en la figura que se alejaba. El niño mudo, el niño perdido, había encontrado su voz no para llamar a su padre, sino para impedir que su única esperanza lo abandonara. Elena se detuvo en seco, girándose lentamente, como si no creyera lo que acababa de oír. Al ver a Mateo dejó caer su maleta y sus manos volaron a su boca para ahogar un sollozo que era una mezcla de shock, alegría y un dolor insoportable. Ricardo, por su parte, corrió hacia su hijo, cayendo de rodillas frente a él, intentando abrazarlo, pero Mateo lo esquivó. Los ojos del niño no lo veían. Con un esfuerzo titánico, como si cada paso fuera un mundo, Mateo empezó a correr por el sendero de grava. Sus piernas torpes, desacostumbradas a la urgencia, lo llevaron directamente hacia Elena, ignorando por completo al padre arrodillado que lo observaba con el corazón destrozado. No corría hacia el millonario que le daba todo lo material, sino hacia la joven que le había dado algo invaluable, la sensación de ser visto. Desde una ventana del 2.º piso, Javier observaba la escena. La sonrisa de suficiencia que había adornado su rostro se había desvanecido, reemplazada por una máscara de incredulidad y furia pura. Este milagro era su peor pesadilla hecha realidad. Mateo se estrelló contra las piernas de Elena, aferrándose a ella como un náufrago a su tabla de salvación. Lloraba sin consuelo, un llanto sonoro, liberador,
que arrastraba 2 años de pena contenida. Elena lo abrazó, arrodillándose para quedar a su altura, susurrándole palabras de consuelo mientras sus propias lágrimas se mezclaban con las del niño. Después de un instante que pareció una eternidad, Mateo se separó un poco, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se giró. Su mirada encontró la de su padre, y por primera vez Ricardo vio en ella una acusación directa. Entonces el pequeño levantó su brazo tembloroso y apuntó, no hacia él, sino hacia la ventana del segundo piso, donde la sombra de Javier se recortaba contra la luz. Con una voz que, aunque frágil, resonó con la fuerza de una verdad innegable, pronunció una segunda palabra, un juicio final que cayó como una losa sobre la mañana. Malo. Ricardo levantó la vista, siguiendo el dedo acusador de su hijo, y vio el rostro de mínimo Encintus. Javier palidecer hasta volverse cera antes de desaparecer abruptamente de la ventana. La guerra acababa de ser declarada. La palabra malo quedó suspendida en el aire helado de la mañana, una sentencia que hizo añicos el milagro. Javier no tardó en reaparecer en el umbral. Su palidez inicial había sido reemplazada por una máscara de indignación y dolor fingido, una actuación magistral diseñada para un único espectador, Ricardo. Descendió los escalones de mármol con la gravedad de un hombre, traicionado, ignorando a Elena y a Mateo como si fueran meros accidentes en el paisaje. Se detuvo frente a Ricardo, colocando una mano compasiva sobre su hombro. «Ricardo, por favor, tienes que ver lo que está pasando». Su voz era un susurro envenenado, cargado de una falsa preocupación que era más afilada que un cuchillo. Esa mujer le está llenando la cabeza de fantasías. Mira al niño. Está alterado, fuera de sí. No es él quien habla, es ella. Ha convertido nuestra tragedia en su pequeño teatro personal y está usando a mi sobrino como su marioneta. Esto no es una cura, es una profanación de su silencio. El ataque se desplazó entonces hacia Elena con la precisión de un misil teledirigido. Javier se giró y su mirada la barrió de arriba a abajo con un desprecio glacial que la hizo sentir sucia, insignificante. ¿Y tú quién eres para creer que entiendes algo?, siseó, su voz lo suficientemente alta para que cada palabra fuera una bofetada pública. Una chica sin estudios, sin preparación, salida de la nada. ¿Crees que porque le lees un cuento ya tienes derecho a hurgar en su mente? El dolor de esta familia es demasiado grande y complejo para tus remedios caseros y tu intuición de telenovela. Lo único que buscas es asegurar tu puesto, tal vez algo más. Quieres ser la heroína la que salvó al pobre niño rico, pero no eres más que una intrusa peligrosa y estás haciendo un daño irreparable. Mateo necesita profesionales, no una aficionada con delirios de grandeza que lo empuja a tener alucinaciones. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por un lado, el sonido de la voz de su hijo, una melodía imposible que había anhelado durante 2 años. Por otro, las palabras de Javier, lógicas, crueles y terriblemente verosímiles dentro de su mundo de jerarquías y apariencias. Miró a Elena, arrodillada en la grava, protegiendo a Mateo con su cuerpo, su rostro una mezcla de asombro y angustia. Luego miró a Javier, el hermano de su difunta esposa, el hombre que había estado a su lado en el funeral, el pilar de su familia. La duda era un ácido que comenzaba a corroer la frágil estructura de su esperanza. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si esta mejoría era solo una ilusión, un espejismo creado por la desesperación de una joven que quería impresionar? La sociedad en la que vivía le había enseñado a desconfiar de lo simple, a creer solo en lo que se podía comprar y certificar. Y Elena no tenía nada de eso. Viendo la vacilación en los ojos de Ricardo, Javier lanzó su jugada maestra. No podemos permitir que esto continúe. Por el bien de Mateo debemos actuar con la cabeza, no con el corazón, declaró con solemnidad. Llamaré a la doctora Verónica Morales. Es la mejor psiquiatra infantil del país, una eminencia. Que venga hoy mismo, que evalúe a Mateo de forma objetiva y profesional. Ella nos dirá si esto es un avance real o un producto de la manipulación. No te pido que me creas a mí ni a ella, dijo, señalando a Elena con desdén. Pido que confíes en la ciencia.
en alguien neutral que pueda darnos una respuesta definitiva. Es lo mínimo que le debemos a Sofía, proteger a su hijo de cualquier daño, venga de donde venga. La propuesta era una trampa perfecta, envuelta en el papel de regalo de la sensatez y la responsabilidad paterna. Negarse sería admitir que prefería la fantasía de una empleada a la opinión de una experta. La llegada de la doctora Verónica Morales, apenas 2 horas después, fue como la de un general tomando el control de un campo de batalla. Era una mujer de unos 50 años, elegante y con una mirada de acero que parecía capaz de ver a través de las paredes y de las almas. Descendió de un coche negro y su sola presencia impuso un silencio autoritario. No sonrió. Su saludo a Ricardo fue un gesto seco y profesional, y a Elena ni siquiera la miró. La catalogó al instante como parte del mobiliario. Javier la recibió como a una aliada, susurrándole al oído mientras la guiaba hacia el interior de la mansión. Elena, todavía con Mateo aferrado a su mano, sintió una oleada de pánico. Aquella mujer no había venido a sanar, había venido a juzgar, y el veredicto, lo supo con una certeza aterradora, ya estaba escrito antes de que el juicio hubiera comenzado. La evaluación fue una farsa cruel y metódica. La doctora Morales separó a Mateo de Elena con una firmeza implacable, argumentando que necesitaba observar al niño en un entorno neutro, libre de influencias externas. Se encerró con él en el salón, mientras Elena era obligada a esperar en la cocina, sintiendo cada minuto como una tortura. Desde allí podía oír fragmentos de la conversación que la doctora mantenía en el pasillo con Ricardo y Javier. Las palabras eran dardos envenenados, síndrome de memoria implantada, transferencia emocional patológica, vulnerabilidad a la sugestión. Cada término técnico era un ladrillo más en el muro que la estaban construyendo alrededor, aislándola, convirtiéndola en la villana de una historia que apenas empezaba a comprender. Estaba siendo despojada de su credibilidad, de su humanidad, reducida a una variable peligrosa en una ecuación clínica que no buscaba la verdad, sino la confirmación de una mentira. Tras una hora que pareció un siglo, la doctora Morales salió del salón y se dirigió a Ricardo con la expresión grave de quien va a comunicar una noticia terrible. Javier se colocó a su lado, un buitre esperando su momento. «Señor Alarcón», comenzó la doctora, su voz tan cortante como un bisturí. «La situación es más delicada de lo que pensábamos. El niño presenta un cuadro de estrés agudo. Su reciente verbalización no es un signo de progreso, sino un síntoma de una grave descompensación psicológica, probablemente inducida por una figura que ha generado en él una dependencia emocional muy intensa y confusa». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras aplastara a Ricardo. «Mi recomendación profesional es clara. Hay que aislarlo inmediatamente del factor desestabilizador y comenzar un tratamiento farmacológico para controlar su ansiedad. Continuar por este camino sería negligente y extremadamente peligroso para su salud mental». Ricardo se quedó sin aire, atrapado entre la esperanza que había sentido y el terror que le infundía el diagnóstico de la experta. Antes de que pudiera procesarlo, Javier dio un paso al frente, su rostro una máscara de triunfo y falsa compasión. Miró directamente a Elena, que había salido de la cocina al oír el final de la conversación, y le lanzó la estocada final, una humillación pública y definitiva. «¿Lo ves, Ricardo? Te lo advertí», dijo con una voz que rezumaba veneno. «Esta mujer no es una salvadora, es una amenaza. Y ahora», añadió sacando su teléfono móvil, «tengo la prueba que necesito para proteger a mi sobrino». Marcó un número. Su sonrisa era la de un depredador que acorrala a su presa. «Buenas tardes. Hablo con los servicios sociales. Quiero presentar una denuncia formal por abuso psicológico a un menor. El nombre de la cuidadora es Elena García». Las palabras de Javier cayeron en el lujoso salón con la precisión de un veneno administrado lentamente, cada sílaba diseñada para aniquilar. La llegada de los servicios sociales fue una invasión silenciosa y brutal. Eran 2 figuras grises, una mujer y un hombre de rostros impasibles, cuyos ojos recorrían la opulencia de la mansión
con una indiferencia profesional que resultaba más aterradora que cualquier grito. Ricardo estaba paralizado, un gigante convertido en estatua, atrapado entre la acusación formal de su cuñado y el recuerdo aún vibrante de la voz de su hijo. Javier, por su parte, interpretaba su papel a la perfección. El tío devastado, el guardián de la memoria de su hermana, obligado a tomar medidas drásticas por el bien del niño. Elena sintió como el aire se volvía denso, irrespirable. Sostenía la mano de Mateo, un ancla diminuta en un océano de hostilidad, y veía en los ojos de los funcionarios no una búsqueda de la verdad, sino la ejecución de una sentencia ya dictada. La humillación era un frío que le calaba los huesos, la sensación de ser una criminal en el mismo lugar donde había obrado un milagro. La interrogación fue una tortura metódica, una disección en vivo de sus intenciones. La trabajadora social, una mujer de mirada cansada y gestos automáticos, la condujo a una habitación aparte, separándola de Mateo con una firmeza que no admitía réplica. El llanto del niño al ser apartado de ella fue un cuchillo que se le clavó en el alma. Sola, sentada en una silla de diseño que parecía burlarse de su desdicha, Elena intentó defenderse, pero cada una de sus palabras era devuelta como un eco distorsionado. Su empatía se convirtió en manipulación emocional, su paciencia en una estrategia para generar dependencia, el descubrimiento del segundo coche en los dibujos en una peligrosa implantación de falsos recuerdos. Javier había tejido una red de mentiras tan verosímil, tan anclada en la jerga psicológica, que la simple verdad de Elena sonaba ingenua, casi ridícula. Se sintió como si estuviera gritando bajo el agua, sus pulmones a punto de estallar mientras veía cómo su historia era reescrita por sus verdugos, convirtiéndola en la única y absoluta villana. Mientras Elena era sometida a aquel juicio inquisitorial, Javier asestaba el golpe de gracia. Con una expresión de profunda preocupación, guió a Ricardo y al otro trabajador social hasta la modesta habitación de la cuidadora. Allí, en el fondo de un cajón, descubrió un pequeño frasco de pastillas sin etiqueta y un cuaderno. El frasco contenía simples somníferos de herbolario que Elena usaba para sus noches de insomnio, pero en las manos de Javier se transformaron en una prueba de intenciones siniestras. El cuaderno, plantado por él horas antes, contenía anotaciones falsificadas que detallaban una obsesión enfermiza con la fortuna de los Alarcón y fantasías sobre convertirse en la nueva señora de la casa. Era una falsificación burda, pero para un hombre como Ricardo, cegado por la culpa y aterrorizado por la opinión de los expertos, fue la confirmación que necesitaba para cerrar su corazón. La injusticia era total, una obra maestra de la crueldad que no dejaba el más mínimo resquicio para la duda. La trampa se había cerrado sobre Elena con una precisión diabólica. El enfrentamiento final con Ricardo fue breve y devastador. Él la esperó en el vestíbulo principal, con el rostro convertido en una máscara de hielo. Ya no había rastro de la vulnerabilidad que ella había vislumbrado la noche anterior. Sostenía el informe preliminar de los servicios sociales en una mano y el cuaderno falsificado en la otra. No le gritó. Su voz fue un susurro gélido, una condena pronunciada con una calma que la rompió en 1000 pedazos. «No sé quién es usted, señorita García, ni qué es lo que realmente buscaba aquí», dijo, sin mirarla a los ojos. «Pero ha puesto a mi hijo en un peligro que no puedo tolerar. Su contrato está terminado. Los servicios sociales se encargarán del resto». La humillación fue absoluta, un golpe sordo que le robó el aliento. El hombre por el que había sentido una incipiente compasión, el padre cuyo dolor había empezado a comprender, la estaba desechando como a un objeto roto, creyendo la más monstruosa de las mentiras, sin concederle siquiera el beneficio de una pregunta. La separación fue la escena más cruel de todas. Los funcionarios la escoltaron hacia la puerta, mientras Mateo, al comprender lo que sucedía, se desató en una tormenta de desesperación. Sus gritos llenaron la mansión, un sonido puro y desgarrador que parecía capaz de agrietar el mármol. «¡Elena! ¡No! ¡Elena!». Luchaba con todas sus fuerzas contra los brazos de Javier, que lo sujetaba con una falsa ternura que era en realidad una jaula de acero.
Sus pequeños puños golpeaban el aire, sus ojos suplicantes buscaban los de Elena, inundados en un mar de lágrimas y confusión. A Elena le impidieron acercarse, tratándola como a una plaga contagiosa. Lo único que pudo hacer fue mirarlo, intentando transmitirle con sus propios ojos arrasados por el llanto todo el amor y la impotencia que sentía. Ver cómo le arrebataban al niño, cómo su recién recuperada voz se usaba para un grito de agonía que nadie más parecía entender, fue un dolor físico, una herida que supo que jamás cicatrizaría. Fue expulsada de la mansión como una paria. Javier la observó desde el umbral, su rostro una composición perfecta de triunfo disimulado bajo una capa de falsa tristeza. Ricardo le había dado la espalda, incapaz de presenciar la ejecución que él mismo había ordenado. Mientras caminaba por el largo sendero de grava, cada paso era una tortura. El sonido de las imponentes verjas de hierro cerrándose a sus espaldas fue metálico y definitivo, el eco del fin de su mundo. Se encontró en la acera, sola, sin trabajo, con una denuncia por abuso psicológico sobre su cabeza y el corazón hecho añicos. El lujo de la avenida contrastaba brutalmente con su desolación. Los coches de alta gama pasaban a su lado, indiferentes a la mujer invisible que se aferraba a una maleta barata como si fuera el único resto del naufragio. Todo estaba perdido. Había tocado el cielo por un instante al oír la voz de Mateo, solo para ser arrojada al más profundo de los infiernos. Una luz de esperanza, frágil y efímera, apareció en la oscuridad. El viejo coche de doña Carmen, la cocinera, se detuvo a su lado. La mujer mayor la miró con una compasión que la desarmó. «Yo te creo, niña», susurró, metiendo en su bolsillo un fajo de billetes y un papel con una dirección. «No estás sola». Por un segundo, Elena sintió que podía respirar, pero esa bocanada de aire fue cortada de raíz. Un sedán negro, impecable y amenazante, se detuvo bruscamente detrás del coche de la cocinera. Dos hombres con trajes caros y rostros inexpresivos descendieron y se acercaron a ella. No eran policías, eran peores, los abogados de Javier. Con una frialdad corporativa, le entregaron un documento. Era una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de Mateo o de cualquier propiedad de la familia Alarcón. Y una advertencia, añadió el más alto. Cualquier intento de contactar a la prensa o de difamar el nombre de nuestro cliente resultará en acciones legales que la dejarán en la ruina de por vida. El sedán negro se alejó, dejando tras de sí un silencio cargado de terror. Doña Carmen estaba pálida, comprendiendo la verdadera naturaleza del monstruo contra el que se enfrentaban. Elena se quedó inmóvil en la acera, la orden de alejamiento temblando en su mano como una hoja muerta. El papel era un muro legal, infranqueable, que la separaba para siempre del niño. En ese instante de absoluta desesperación, su teléfono vibró. Un número desconocido. Abrió el mensaje con dedos torpes. No había palabras, solo una imagen. Era una fotografía de Mateo, tomada desde el umbral de su habitación. Estaba sentado en el Vincent suelo, rodeado de sus dibujos, con el lápiz negro en la mano, pero no dibujaba. Su mirada estaba fija en la alfombra, completamente vacía, inerte. La pequeña luz que ella había logrado encender en sus ojos se había extinguido por completo. El silencio había regresado más denso, más oscuro y más profundo que nunca, y ella, la única que podía romperlo, ahora estaba encadenada y amordazada, obligada a ser testigo de su victoria desde la distancia. La mansión de los Alarcón se sumió en un silencio aún más profundo y antinatural que el anterior. Era un silencio sepulcral, el que precede a la descomposición. Ricardo había conseguido lo que supuestamente deseaba: paz, orden, la ausencia de una empleada que removía las aguas estancadas de su dolor. Sin embargo, la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Mateo había vuelto a ser una estatua de porcelana, un muñeco de ojos vacíos que se negaba a comer, a moverse, a existir. Los nuevos cuidadores, recomendados por la doctora Morales, eran profesionales de currículum impecable y corazón estéril. Trataban al niño como un objeto de estudio, registrando sus constantes vitales y su mutismo
con una eficiencia que a Ricardo le helaba la sangre. Cada noche, el eco de la palabra Elena resonaba en los pasillos vacíos. Una tortura fantasmal que le recordaba que no había silenciado un problema, sino que había asesinado un milagro. Se repetía a sí mismo que había hecho lo correcto, que había protegido a su hijo de una influencia peligrosa. Pero su alma sabía que estaba mintiendo. Javier, por su parte, se había erigido en el guardián absoluto de la fortaleza. Su presencia en la mansión se volvió constante, su autoridad incuestionable. Supervisaba a los nuevos cuidadores, dictaba los horarios de Mateo y filtraba cada visita, aislando a Ricardo en una burbuja de falsa seguridad. Su discurso era siempre el mismo, un veneno sutil administrado en dosis diarias. Recordaba la inestabilidad de Elena, la fragilidad de Mateo, la necesidad de un control férreo para evitar otra crisis. Pero su preocupación, antes una máscara convincente, comenzaba a mostrar fisuras. Había una avidez en su mirada, un brillo de triunfo mal disimulado cada vez que observaba a Mateo en su estado catatónico. Ricardo, aunque sumido en su propia niebla de culpa, empezó a sentir una extraña irritación, una sensación de ahogo. El consuelo de su cuñado se estaba transformando en una jaula, y la protección que ofrecía se parecía cada vez más a la de un carcelero que teme que su prisionero recuerde el camino a la libertad. Fue doña Carmen, la cocinera, la figura silenciosa y sabia que siempre había habitado las sombras de la casa, quien encendió la primera mecha de la verdad. Una tarde, mientras le servía un café a Ricardo en su despacho, lo encontró mirando un punto fijo en la pared, con la mirada perdida. Con la naturalidad de quien comenta el tiempo, ella dijo: «Pobre muchacha Elena, tenía un corazón de oro. El día que la despidieron, me pareció muy extraño. Don Javier dijo que le había robado esas pastillas y el cuaderno de su habitación, pero yo lo vi a él entrar allí muy temprano por la mañana, cuando ella estaba con el niño en el jardín. Pensé que iría a buscar algo suyo. No le di importancia entonces. No hubo acusación en su voz, solo una observación casual, pero cada palabra fue como una gota de ácido sobre la conciencia de Ricardo. Una imagen mental se formó en su cabeza. Javier, solo, en la habitación de Elena. Horas antes del descubrimiento. La lógica implacable de la coincidencia se desmoronó, dejando al descubierto la posibilidad de una puesta en escena. Esa noche, incapaz de dormir, Ricardo se levantó y caminó como un sonámbulo hasta la habitación que había ocupado Elena. Estaba vacía, estéril, despojada de cualquier rastro de su presencia. Se sentía como un profanador, un ladrón en su propia casa. Movido por un impulso que no podía explicar, se arrodilló y revisó cada rincón, buscando una prueba que confirmara o desmintiera la duda que doña Carmen había sembrado en él. No encontró nada. Estaba a punto de rendirse cuando sus dedos rozaron algo bajo la pesada alfombra persa. Era un único papel, doblado con esmero. Lo desdobló con manos temblorosas. Era uno de los dibujos de Mateo, el coche destrozado, la lluvia, la bufanda roja. Pero este era diferente. Junto a la figura amenazante que representaba a Javier, Mateo había dibujado algo más, un detalle que Elena no había llegado a ver. El hombre sostenía un maletín negro, un detalle tan específico, tan ajeno a la imaginación de un niño traumatizado, que no podía ser una memoria implantada. Era un recuerdo. La regresión de Mateo se volvió el argumento más poderoso contra la mentira. El niño no solo estaba en silencio, su cuerpo había comenzado a hablar el lenguaje del terror. Cada vez que Javier entraba en la habitación, Mateo sufría un temblor casi imperceptible, un escalofrío de puro pavor que contraía sus pequeños hombros. Un día, mientras Javier intentaba ponerle una mano en la cabeza con un gesto de falso cariño, Mateo se encogió con tal violencia que casi se cae de la silla. Ricardo lo vio. Lo vio con una claridad que lo dejó sin aliento. No fue una reacción aprendida ni una sugestión. Fue el instinto puro y animal de una presa frente a su depredador. La palabra malo no había sido una alucinación inducida. Había sido la descripción más precisa y honesta que su hijo había sido capaz de articular. En ese instante, Ricardo comprendió que la experta, los informes y la lógica habían construido un castillo de naipes
sobre un pozo de arenas movedizas. La verdad no estaba en los diagnósticos, sino en el pánico mudo de su hijo. Armado con una furia fría y una duda que ya era casi una certeza, Ricardo llamó a la doctora Morales. No fue una consulta, fue un interrogatorio. Le describió la reacción física de Mateo ante Javier, el detalle del maletín en el dibujo, la incongruencia temporal señalada por la cocinera. La respuesta de la doctora fue un torrente de jerga clínica sobre la transferencia de la ansiedad y la somatización del estrés postraumático, pero su voz, por primera vez, carecía de su habitual seguridad. Sonaba nerviosa, a la defensiva, demasiado preparada, como si hubiera ensayado esas mismas excusas. Ricardo sintió una náusea helada al comprender la verdad. La eminente psiquiatra no era una observadora neutral. Había sido comprada, manipulada o intimidada por Javier. Su diagnóstico no fue un acto médico, fue un acto de complicidad. Había ayudado a enterrar la verdad del niño bajo una lápida de terminología científica, convirtiéndose en una pieza más del elaborado engaño de su cuñado. El recuerdo de Elena mencionando el estudio de Sofía, un lugar que él había mantenido cerrado como un mausoleo desde el accidente, lo golpeó como un rayo. Era el único lugar de la casa que Javier no controlaba, el santuario personal de su esposa. Subió las escaleras, abrió la puerta que llevaba 2 años, sellada, y entró en una cápsula del tiempo. El olor a lavanda y libros viejos lo envolvió, un abrazo fantasmal que casi lo hizo llorar. En un rincón, junto al escritorio de su esposa, había una pequeña caja de madera que él nunca había visto. No contenía joyas ni documentos importantes, contenía el corazón roto de su hijo en cientos de pedazos de papel. Eran los primeros dibujos de Mateo, los que había hecho en las semanas posteriores a la tragedia, antes de que los psicólogos empezaran a analizarlo. Dibujos que nadie, ni siquiera Elena, había visto jamás. Con un presentimiento terrible, los sacó y comenzó a ordenarlos sobre la alfombra. Lo que se desplegó ante sus ojos no era la recreación de un trauma, era la narración de un asesinato. Como si descifrara un jeroglífico macabro, Ricardo vio la historia completa, cuadro por cuadro. Los primeros dibujos eran caóticos, pero a medida que los ordenaba cronológicamente, la escena cobraba una claridad espeluznante. Vio el coche de 1900, Sofía conduciendo bajo la lluvia. Luego, en el siguiente dibujo, aparecía otro vehículo detrás, uno que reconoció al instante como el deportivo de Javier. La secuencia se volvió frenética. El coche de Javier embistiendo por detrás al de Sofía una y otra vez, hasta sacarlo de la carretera y hacerlo chocar contra el árbol. Pero el último dibujo fue el que le robó el alma. Mostraba a la perfección la escena final, el coche de Sofía destrozado y la figura de Javier de pie junto a la puerta del conductor, no socorriendo, sino extrayendo un maletín negro del interior del vehículo. El aire abandonó sus pulmones en un silbido de puro horror. No había sido un accidente, había sido una ejecución, y él había entregado a su único hijo al verdugo. La cena familiar en la mansión de los Alarcón era un escenario meticulosamente preparado para la guerra. Javier, sintiéndose victorioso y en control total, había insistido en organizar una velada con algunos socios y familiares cercanos para proyectar una imagen de normalidad y estabilidad. El aire en el comedor, sin embargo, era denso, cortante, cargado de una tensión eléctrica que ni las risas forzadas ni el tintineo de la cristalería podían disipar. Ricardo ya no era el anfitrión ausente, el fantasma que deambulaba por su propia casa. Sentado a la cabecera de la mesa, su postura era la de un depredador. Había una calma letal en sus ojos, una determinación forjada en el fuego del horror y la revelación. La carpeta con los documentos y los dibujos de Mateo reposaba a su lado, no como un conjunto de papeles, sino como la espada de un verdugo esperando el momento justo para caer. Cada segundo de silencio era un redoble de tambor que anunciaba la inminente ejecución de una mentira que había durado demasiado tiempo. En medio de una anécdota de negocios contada por Javier, Ricardo lo interrumpió. No levantó la voz. Su tono fue tan bajo y gélido que el silencio que provocó fue instantáneo y absoluto. Abrió la carpeta. Sobre la mesa
haciendo que los papeles se deslizaran como una cascada de acusaciones. «Sofía te descubrió, Javier», dijo, y cada palabra fue un golpe de martillo sobre un clavo. Descubrió el desfalco. Millones de euros desviados de la constructora a tus cuentas en paraísos fiscales. Esta carpeta contiene las pruebas que ella reunió. Aquella noche no discutimos por una tontería. Me llamaba para contármelo todo, para exponerte. El shock recorrió la mesa. Los rostros de los invitados se congelaron en máscaras de incredulidad. Javier soltó una carcajada sonora, un sonido hueco y teatral, pero sus ojos, por una fracción de segundo, revelaron un pánico abismal. Era la primera grieta en su armadura de arrogancia, una fisura por la que la verdad comenzaba a filtrarse. Javier se recuperó con la velocidad de una serpiente, transformando su pánico en una actuación de indignación herida. Se levantó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Pero cómo te atreves?», gritó, su voz cargada de un dolor perfectamente fingido. Dirigió su mirada no a Ricardo, sino a los invitados, buscando su complicidad. «Mi hermana está muerta, y tú, en tu delirio, profanas su memoria con estas fantasías. ¿No lo veis? Está roto. El dolor lo ha vuelto paranoico. Se deja manipular por una criada desequilibrada que le llena la cabeza de veneno. Ricardo, por el amor de Dios, necesitas ayuda. Has perdido el juicio». La humillación pública fue una daga lanzada con precisión, diseñada para aislar a Ricardo, para pintarlo como un loco inestable y desacreditar cualquier prueba que presentara. Por un instante aterrador, la duda se instaló en los ojos de los presentes y Javier sonrió internamente, creyendo que una vez más su palabra valdría más que la verdad. Fue en ese preciso momento, cuando la balanza parecía inclinarse a favor del engaño, que las altas puertas de roble del comedor se abrieron de par en par. El mayordomo, pálido y nervioso, no pudo detenerlas. Elena apareció en el umbral, su rostro sereno, pero sus ojos ardiendo con una fuerza inquebrantable. A su lado, cogido de su mano, estaba Mateo. El niño ya no era una figura ausente. Vestido con un pequeño traje, caminaba con una determinación que desmentía su edad y su fragilidad. No miraba a los invitados ni a su tío. Sus ojos, dos pozos profundos de una verdad inexpresable, estaban fijos únicamente en su padre. En su otra mano sostenía una única hoja de papel, un último dibujo que había hecho esa misma tarde. El silencio en la sala se volvió sagrado, expectante. La batalla de palabras había terminado. Ahora comenzaba el juicio del alma, y el único testigo del crimen había llegado para dar su testimonio final. Elena asintió suavemente, un gesto casi imperceptible de aliento, y Mateo soltó su mano. Con pasos lentos pero firmes, rodeó la inmensa mesa de caoba, un pequeño David avanzando hacia un campo de Goliaths. Ignoró los jadeos de sorpresa, las miradas de lástima y la cara descompuesta de Javier. Se detuvo junto a la silla de su padre y, sin decir una palabra, extendió el brazo y colocó el dibujo sobre la carpeta abierta. Ricardo bajó la vista, y el aire abandonó sus pulmones en un silbido de dolor. Era la misma escena del accidente, el coche destrozado, el árbol, la lluvia cayendo como lágrimas negras, pero había un detalle nuevo, dibujado con una claridad espeluznante. La figura de Javier no solo estaba de pie junto al coche de Sofía, estaba inclinado hacia adentro, con la puerta del conductor abierta, y de sus manos salía la forma inequívoca de un maletín negro. El maletín que contenía las pruebas originales. No había sido un accidente seguido de un abandono. Había sido un asesinato seguido de un robo. «Es una farsa, una manipulación», rugió Javier, su voz rompiéndose por la desesperación. La máscara de civilización se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. Señaló a Elena con un dedo tembloroso. «Esa mujer le ha enseñado a dibujar eso. Le ha lavado el cerebro a un niño. Se enfermó». Se abalanzó hacia la mesa intentando arrebatar el dibujo, destruir la prueba final, pero Ricardo se levantó con una velocidad que nadie le creía capaz. Lo detuvo con una mano en el pecho, una barrera de furia y dolor. «No la toques», siseó Ricardo. Su voz era el gruñido de un animal protegiendo a su cría. «No vuelvas a tocar a nadie en esta casa». El enfrentamiento físico, breve pero violento,
dejó a Javier sin aliento, expuesto y derrotado ante la mirada horrorizada de todos los presentes. Sus gritos se convirtieron en un balbuceo incoherente, la última defensa de un hombre que se ahogaba en sus propias mentiras. Ricardo ya no veía a Javier, ya no oía los murmullos de los invitados. El mundo entero se había desvanecido, dejando solo a la pequeña figura que estaba a su lado. Se giró hacia Mateo, y el dique de contención que había construido durante 2 años de culpa y negación, finalmente se reventó. Cayó de rodillas frente a su hijo, un gigante derribado por el peso de su propia ceguera. Las lágrimas, calientes y amargas, brotaron de sus ojos, un torrente incontrolable que surcaba su rostro. «Perdóname», sollozó, la palabra rota por la agonía. «Hijo mío, perdóname, perdóname por no escucharte, por no verte, por dejar que te hiciera esto. Perdóname por no protegerte». Su cuerpo se sacudía con cada sollozo, una confesión de fracaso y un acto de rendición total ante la verdad que su hijo le había estado gritando en silencio durante 730 días. Ese momento no era el millonario, no era el CEO, era solo un padre roto pidiendo el perdón de su hijo. Mateo observó a su padre llorar, y en sus ojos no hubo miedo ni confusión, sino una profunda e infinita compasión. Lentamente, levantó su pequeña mano y la posó sobre la mejilla húmeda de Ricardo, un gesto de consuelo que invirtió todos los roles. El padre se había convertido en el niño desvalido, y el niño se había convertido en el ancla que lo salvaba del naufragio. Ricardo cerró los ojos, aferrándose a ese pequeño toque como si fuera la única cosa real en el universo. Y entonces ocurrió el milagro. Un sonido frágil, casi un susurro, pero con la fuerza de un trueno, cortó el aire del comedor. Una palabra que nadie en esa casa había oído en 2 años. Una palabra que era a la vez una absolución, una resurrección y una promesa. Con una claridad que hizo temblar los cimientos de la mansión, Mateo dijo: «Papá». El tiempo se detuvo. El universo entero pareció contener la respiración ante aquella única sílaba. Ricardo abrió los ojos, su mirada incrédula encontrando la de su hijo, ahora llena de una luz que creía extinta para siempre. Abrazó a Mateo con una fuerza que era a la vez desesperada y reverente, llorando contra su pequeño hombro, no de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que amenazaba compartirle el pecho. Sobre la cabeza de su hijo, sus ojos encontraron los de Javier. El odio, el pánico y la derrota se arremolinaban en el rostro de su cuñado. La justicia emocional había sido impartida, ahora solo quedaba la otra. Con Mateo todavía en sus brazos, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo, Ricardo se levantó. Su voz, ahora firme y resonante, dictó la sentencia final: «Que nadie salga de esta habitación. Llamad a la policía». Ahora, la llegada de la policía fue un epílogo silencioso y solemne a la tormenta que acababa de desatarse. Los agentes se movieron con una eficiencia discreta, casi reverencial, como si comprendieran que no estaban interviniendo en un simple crimen, sino en la demolición de un alma. Javier, despojado de su arrogancia, se desmoronó. No hubo más gritos ni acusaciones, solo el patético temblor de un hombre cuya elaborada farsa se había convertido en su propia tumba. Mientras era escoltado fuera de la mansión, su mirada vacía se cruzó por última vez con la de Mateo, pero el niño ya no lo veía. Sus ojos estaban fijos en su padre, en el hombre que había vuelto a nacer en el suelo del comedor. Los invitados, testigos mudos de la tragedia y la redención, se retiraron uno a uno, dejando a la nueva y frágil familia en el centro de las ruinas de su antigua vida, rodeados por un silencio que por primera vez no era de ausencia, sino de paz. Cuando el último eco de las sirenas se desvaneció en la noche, Ricardo, aún con Mateo aferrado a él como si fuera el ancla que lo mantenía en tierra, se giró hacia Elena. La miró, y en sus ojos ya no había rastro del CEO distante ni del viudo atormentado, solo la humildad desnuda de un hombre que lo había perdido todo para poder encontrar lo único que importaba. Las palabras tardaron en llegar, ahogadas por una emoción que aún no sabía cómo nombrar. Elena, su voz, era un susurro ronco. No existen palabras en ningún idioma
que puedan expresar lo que siento. Usted no solo salvó a mi hijo, me salvó a mí de la peor de las prisiones, la que yo mismo construí. La desprecié, la humillé y la expulsé, y usted respondió con una gracia y una valentía que jamás podré igualar. Le debo mi vida, le debo el alma de mi hijo. Mateo, sintiendo la verdad en las palabras de su padre, soltó su abrazo, se acercó a Elena y tomó su mano, entrelazando sus pequeños dedos con los de ella, sellando un pacto silencioso que los convertía irrevocablemente en una familia. Los meses siguientes fueron un delicado proceso de reconstrucción. La mansión de Lomas de Chapultepec, aquel mausoleo de mármol y cristal, fue vendida. Ricardo entendió que no se puede sanar en el mismo lugar donde se rompieron el corazón y la confianza. Se mudaron a una casa más pequeña, más cálida, con un jardín donde la luz del sol entraba sin pedir permiso y las flores crecían de forma imperfecta y salvaje. Mateo floreció junto a ellas. Su voz, al principio tímida, se fue llenando de risas y preguntas interminables. Sus dibujos abandonaron la oscuridad de la noche y la lluvia para llenarse de soles, animales y retratos sonrientes de su padre y de Elena. Ricardo, por su parte, aprendió a escuchar no solo las palabras de su hijo, sino el lenguaje silencioso del afecto. Descubrió la alegría en las cosas sencillas, leer un cuento antes de dormir, preparar el desayuno juntos, o simplemente observar en silencio cómo Elena y Mateo plantaban semillas en el jardín, un acto de fe en el futuro que él creía haber perdido para siempre. 5 años más tarde, en un edificio luminoso del centro de la ciudad, se inauguraba la Fundación Sofía Alarcón para el Arte y la Sanación. Ricardo, de Mindones, en pie en un pequeño escenario, ya no llevaba la armadura de un traje caro, sino la comodidad de un hombre en paz consigo mismo. A su lado, Elena sonreía. Su presencia era un recordatorio constante de que la empatía es la fuerza más poderosa del universo. En la primera fila, Mateo, ya un preadolescente de mirada inteligente y serena, observaba a su padre con orgullo. Al terminar el acto, mientras los invitados aplaudían, Mateo se acercó a una niña pequeña que se escondía tímidamente detrás de su madre, una recién llegada al programa. Se arrodilló a su altura, sacó un pequeño cuaderno y un lápiz, y con una paciencia infinita le enseñó a dibujar una mariposa. «No tienes que hablar si no quieres», le susurró con una sabiduría que iba más allá de sus años. «A veces un dibujo puede contarlo todo, te lo prometo». Aquella noche, mientras la ciudad se encendía a sus pies, Ricardo, Elena y Mateo contemplaban el horizonte desde la terraza de su hogar. Ya no eran 3 almas rotas unidas por una tragedia, sino una constelación familiar forjada en la verdad, el perdón y un amor que había crecido en el terreno más improbable. El silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un espacio cómodo lleno de comprensión y afecto. La fortuna de Ricardo Alarcón no estaba en sus cuentas bancarias ni en los edificios que su empresa levantaba, sino en la risa de su hijo y en la mano de la mujer que le había enseñado que la verdadera riqueza es invisible a los ojos. Nadie imaginó que aquella humilde niñera cambiaría sus vidas para siempre. Si esta historia te ha recordado que la verdad a veces grita en silencio, déjanos un corazón aquí abajo para apoyar a todas las voces que luchan por ser escuchadas. ¿Alguna vez has confiado en tu intuición frente a la lógica de todos los demás? Dale a like si crees que un solo acto de empatía puede desmoronar el muro más alto de indiferencia. Suscríbete a Susurros del Destino para que ninguna historia sobre la fuerza del amor y la justicia se pierda en el olvido. Comenta con la frase: «La bondad es el único idioma que todos los corazones entienden».